Muy bien, Angie, vamos a dirigirnos a el Perú, a la casa de la señora Luz. Cuento de 1 a 3 y estamos ahí en su casa 1, 2 y 3. Aquí estoy, me Se encuentro detiene afuera. perfecto, se detiene el tiempo. Los humanos luz detienen el tiempo, están creando una burbuja que contenga toda la casa. Listo. Muy bien. Angie, en el perímetro hay algo que estuviera observando la casa de Luz. No, Verifica, no sale información de ahí, confirma. confirmado, no sale información. Muy bien. Entramos a la casa, por favor. 1, 2 y 3. Aquí estoy. ¿Qué ves en Luz? Veo implantes en la parte de su cabeza, toda el área de su espalda. Le llega hasta la parte como de sus rodillas, toda la parte de atrás de su cuerpo. Luego pasan hacia la parte de su espalda al abdomen y cubren toda la parte del área sexual. La parte como delantera, pues, acá de su cuerpo. La está acompañando un híbrido 214. La acompañan 19 desencarnados. Angie, observa la pierna izquierda de Luz. ¿Qué ves en la pierna izquierda? Implantes. Están como en la parte de atrás. Muy bien. En la pierna izquierda tiene implantes. Y esos implantes, descríbelos, por favor. Los que tiene como en esa área están nuevos. Eh, Hay unos viejos, pero hay unos que, o sea, Recientemente recién le colocados colocaron más. de los que tenía. Eh, Así es. Por eso el dolor aumentó. Por eso, en vez de ayudarla, lo que hicieron fue perjudicarla con ese tipo de implantación. Allí, en la casa hay portales. Acá hay tres. ¿Qué más ves en la casa? Hay mucha energía endoplasmática, mucha. Y 30 desencarnados más. Esos 30 hay unos afuera y adentro. Pues están como todos. Están como vigilando la casa, podría decirse, No, no están como en esa posición, solo pues hay unos que se encuentran afuera caminando, y otros y adentro. acá adentro. Muy bien. Angie, ¿ves la perrita de Luz? Tiene implantes en la parte como del abdomen, es como la parte, como a su lado izquierdo, pues Sí. como, sí, como el cuerpo, Sí. como en la barriga, al lado izquierdo. Muy importante entender esto. Los animales son seres, son hermanitos con una conciencia mucho más evolucionada, una conciencia más avanzada. Ellos no tienen problemas en estar en presencia absoluta. Cuando logran implantar un perrito, un gatico o cualquier tipo de animal, es porque lo han llevado a extremos energéticamente bajo, donde al extraerle energía a él, se vuelve delicado el proceso. Llegan a inclusive hasta asesinar un animalito. ¿Por culpa de qué? Del ambiente tan negativo que se está formando en la casa de Luz. Y es un ambiente hostil, negativo, de bajas vibraciones, con una problemática bastante profunda. Angie, confirma, cuando estás ahí en la casa de Luz, en este momento, ¿qué sientes? Toda la energía endoplasmática que se encuentra acá, pues hace
que se sienta un ambiente pesado, de querer Mire, salir de acá. mire, ¿Listo? la casa de luz produce miedo, intranquilidad, inseguridad, sin querer vivir. Todo esto que produce esa energía ahí enferma. Entonces después nos preguntamos, bueno, ¿y yo por qué estoy enfermo? Pues estás en una parte donde la vibración no permite que estés aliviado, por más procesos que hagan las personas. Y esto yo lo he explicado en muchas oportunidades. No, es que tengo una dieta muy estructurada. No, es que tengo procesos de sanación con personas especializadas. No, es que yo pago médicos, terapeutas para que me ayuden. No, es que yo hago, nada va a funcionar, siguen enfermos. Porque es que el cuerpo sometido a energías, vibraciones tan bajas, tiene que enfermarse. Nosotros no estamos diseñados para vivir en ambientes tan, tan desastrosos como el que está viviendo Luz. Un ambiente bastante delicado. Allí se les trae la información al híbrido que mide 2,14. ¿Cómo lo hace la Luz? La luz extrae toda la información que se encuentra dentro de él. Listo. Perfecto, muy bien. Con esa información, por favor, pregúntale a la Luz. ¿Cuántos implantes tiene ella en su cuerpo? Cantidad. En total de implantes le han puesto 743 implantes. 743. Los implantes que tienen nuevos, pregúntale a la Luz por qué decidieron colocárselos. Dice la luz que es como cuando los molestas, ellos lo descargan todo contra la persona que pues están manejando. Tipo de venganza, por decirlo así. Así es. Y Entonces le la, pers- colocaron más. entonces la persona quiere aliviarse, quiere encontrar un proceso que le ayude, pues ellos, al ver ese desespero de la persona, pues dice, o se queda quieta y sigue con nosotros, o le seguimos haciendo daño. Es algo así. ¿Qué dice la Luz, Angie? Así es. Como un tipo de venganza hacia nosotros por querernos liberar de ellos. Angie, abducciones, ¿cuántas le han producido? Le han producido 6. ¿Cuánto tiempo llevan estas entidades al lado de Luz? Dice la luz que llevan con ella 63 reencarnaciones. Si no se eliminan, pues no va a poder evolucionar. Ellos no lo van a permitir. Copias, ¿cuántas han extraído? 26. ¿Dónde están esas copias? 10 están siendo trabajadas en procesos de esotéricos y el resto viviendo vidas alternas en otros sistemas holográficos. Muy bien. Angie, por favor, dile a la Luz que nos lleve al, a 2 semanas antes, a esas 2 semanas antes, donde ella habló con una entidad muy oscura. Le tocó inclusive la cara y tuvo una experiencia sobrenatural terrible para ella, donde le extrajeron mucha energía sexual. Vamos a ese momento, dile a la Luz que nos ayude. Vamos allá, 1, 2 y 3. Aquí estoy. Muy bien, cuéntame qué ves. Veo a la señora Luz. Sí, Está la entidad a su lado. confirma. ¿Esa entidad es el mismo híbrido o es otro? No, es el mismo. La luz lo va a confirmar. Sí, es el mismo híbrido. Ah, ¿Por qué lo confirman, Angie? Porque tiene otro aspecto.
Es como, como esa energía endoplasmática, es como si se acobijara con esa, sí, con esa energía, sí. Ah, por ¿Sí me eso Luz lo entiendes? veía tan negro. Así es. Angie, ¿cómo logra Luz hablar con él? No lo escucha. Le está hablando, pero no lo escucha. No lo escucha. Así que lo hace a través de un desencarnado. Así lo coge muy fuerte, así como, ¿se entiende? Muy Sí. fuerte lo coge, Sí. lo para enfrente de ella. Y lo pone a hablar a él, al desencarnado. Así, correcto. Y ella ahora sí escucha por medio del Sí, desencarnado. así es. Pero la entidad no lo escucha. ¿Qué dice? ¿Qué dice la entidad, Angie? Le está diciendo, tú eres mía. Y también habla como el desencarnado, sí, Sí. pero ya es él, sí. Y mientras eso, el híbrido la está tocando, pues utiliza su lengua. Se ve un poco, Desagradable, podría decir. sí, así es. En ese momento de luz sale alguna energía, Angie. Al final, cuando ya ha terminado, sale energía de su parte sexual, ¿Qué hace con, como en qué su hace con, vientre. qué hace con esa energía? La absorbe él. Es como si, Se la eh, comiera. sí, exacto, abre su boca, o sea, pone su rostro en la parte como de su zona sexual y como su vientre. Sí, Ahí abre su boca y es como si esto lo, se lo comiera. sí, sí, Y siente satisfacción al alimentarse de esa energía sí, de luz. así es. Y Se vuelve esto, como más, porque cuando termina empieza como a moverse, sí, como, sí, empieza a hacer como movimientos extraños. confirma con la luz, Angie, esta energía, ¿para qué le sirvió al híbrido, para este demonio? ¿Qué dice la luz? Dice la luz que esto lo hace, no es que la jerarquía los envíe, no, esto lo hace cada uno para después competir allí ¿Competir con quién? con las otras entidades cuando están allí frente a la jerarquía. Quiere decir de que con esa energía pueden ser más fuertes, crecer más, tener Eh, mucho más sí, poder. así es como dice la luz que en determinado tiempo las entidades es como si reunieran, ¿sí? Y empiezan como a subirlos de, De nivel de así es, jerarquía, de puesto de mando. correcto. Y O sea, la única energía que sirve es, o sea, ni siquiera la endoplasmática, no. Eh, es la sexual. así es. Y es delicadísimo. Y quiero que lo entiendan. Si una persona en las noches tiene esta experiencia sobrenatural de sentir ese placer, de sentir esta incomodidad, vamos a decirlo de cualquier forma diferente, humanamente diferente, y que sienta que sale energía de él o de ella, hay que tener cuidado. Estamos alimentando un demonio. Y eso es lo que le pasaba a Luz constantemente, alimentando este ser que cada vez se volvía más y más grande gracias a su energía. Lastimosamente no hay herramientas. ¿Por qué lastimosamente? Porque Luz utilizaba el péndulo, utilizaba técnicas que le enseñaban, utilizaba todo tipo de procedimientos energéticos para quitarse eso, pero no logró nada, ni siquiera mejorar un poco. Antes empeoraba cada día más. Y es que esto nos enferma, y es que esto nos deteriora, y esto nos quita el aliento o nos quita las ganas de vivir. Entonces, por favor,
Hay que eliminar estas entidades. Hay que sacar de nosotros completamente esta problemática para poder lograr un avance y un despertar y una conciencia de amor, de tranquilidad. No podemos permitir que se alimenten de nosotros. Y eso es lo que estaba haciendo este híbrido con Luz. Allí volvemos a línea de tiempo actual al lado de ella, uno, dos y tres. Aquí estoy. Muy bien. Angie, con esa información que se les trajo al híbrido, pregúntale a la Luz, ¿por qué la acompañan 19 desencarnados? ¿Qué sucede con ella? Dice la luz que esos son engramas de ella, los adquirió en otras líneas de tiempo por trabajos que hacía. Ah, muy bien. Y cuéntame, Angie, pregúntale a la Luz, ¿qué trabajos eran los que hacía Luz en esa línea de tiempo anterior, en otra existencia, para adquirir esos 19 desencarnados en gramas? ¿Qué dice la Luz? Dice la luz que, bueno, dice la luz que todo empezó por su familia. Vieron una habilidad que tenía ella de ver personas, ¿sí? Y, y utilizaron esto para mejorar como su vida, ¿sí? La vida de la familia. Vieron que podía sacar provecho de esto y la llevaron a ella a trabajar con una señora. Cada desencarnado o cada persona que lograba investigar luz en esa línea de tiempo porque murió, qué fue lo que sucedió, o porque llegó a suicidarse, más que todo eran como esos casos, Se quedaba con ella. se quedaban con ella. ¿Cuál era el nombre de ella en esa línea de tiempo? Fanny, Fanny. ¿Qué línea de tiempo era, Angie? 1795, ¿Qué parte del sistema? Inglaterra, Inglaterra. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a tener ese proceso sobrenatural? a sus 17 años. 17 años. Entonces la señora empezó a explicarle o a enseñarle otro tipo de técnicas, donde ella lo que se encargaba era de ayudar a los desencarnados, ¿es así? Eh, la señora hacía pues como, bueno, sino que Fanny era la que conectaba, ¿sí? O, o sentía esa presencia de los desencarnados. Correcto. Solo ejemplo, dice la luz que ella se paraba en la sala de esa casa, cerraba sus ojos y ya lo sentía. Ella empezó con eso, dice la luz, solamente sintiéndolo, sintiéndolo, ya después los fue viendo. Cuando ella empezó a verlos, sí, al principio dice la luz que sintió mucho miedo, quería como desistir, pero tuvo una experiencia en su cuarto de que le decían de que no podía desaprovechar el don que le habían dado, debía continuar, no podía sentir miedo. Desde ese momento ella no sintió miedo. Antes el miedo se le quitó, sí, al ver, pues cuando ella empezó a ver los desencarnados, ella sintió miedo y quería ya salir, o sea, ya le dijo a su familia que no quería continuar con eso, quería tener una vida normal como todo adolescente. Pero esa noche todo cambió, ya quiso continuar, ¿sí? Como si le hubiesen cambiado la decisión. Y Fanny continuó. Siempre iban, bueno, dice la luz que en ese tiempo y en ese lugar empezaron a suceder cosas extrañas, muy extrañas en ese pueblo. Nadie lo comprendía, pues todos sentían miedo. Sus casas empezaron a verse llenas de cruces en las paredes,
si en alguna parte específica de la casa sonaba algo o ocurría algo anormal, allí era donde más colocaban cosas religiosas, ¿sí? Así que por eso Fanny junto con la señora iban a esos lugares porque empezaron las personas a suicidarse, ocurrían muertes extrañas y, y en ese tiempo se volvieron, Fanny se volvió muy famosa. A su corta edad se volvió famosa y antes era muy importante Fanny que la señora, ¿sí? Porque la señora cumplía como otro rol, ¿sí? Pues de hacer como otro tipo de cosas, ¿sí? Como exorcismos, todo ese tipo de cosas, pero Luz simplemente en esa línea de tiempo lo hacía simplemente con entrar a la casa y empezar como a hablar con ese desencarnado, qué le sucedió y por qué lo hizo y ya le contaba. Entonces Y ya, hablaba con el desencarnado y lo que hacía era sacarlo de esa casa y quitar tal vez el problema que tenía esa familia. decía que, bueno, dice la luz que Fanny en esa línea de tiempo le decía a cada una de esas personas de que ya lo había llevado a descansar a un lugar mejor, ya no iba a seguir acá, pues en la casa pues de ellos, ¿sí? Eso era lo que decía ella y las personas se sentían felices y tranquilas cuando Fanny les decía esto a ellos. Y ya, ya ya esas personas, pues a esas familias vivían como, una Una vida vida. normal. Ya no escuchaban ruidos, ya no escuchaban nada así que produciera miedo. O O sea sea, por eso que decían que funcionaba, porque pues ella sacaba eso de pronto que los desencarnados que morían, ¿cierto? Allí se se quedaban eso. quedaban molestando, atormentando a la familia y ya ella hacía esto y ya con eso era Por, suficiente, pues. por eso en la actualidad es la inquietud de Luz por investigar, por hacer procesos, e inclusive ella canaliza, ella por medio de la escritura escucha. Cuando le hablan, ella escribe. Pregúntale a la Luz si esa habilidad precisamente fue la que desarrolló en el año 1700. Así es, pero las entidades se la colocaron, ¿sí? Eh, Claro, no es algo que digamos que sea muy natural, sino que los demonios necesitan en esa línea de tiempo que ella hiciera eso, porque así es, esa dinámica les ayuda a los demonios para parasitar más, bueno, las personas se beneficiaban de un proceso, pero se afectaban con otro. ¿Qué dice la Luz? así es, o sea, dice la luz que no es que de pronto un desencarnado sea mm, malo, pues, o sea, sí causa muchas cosas negativas el desencarnado de estar al lado de una persona, ¿sí? Simplemente que lo que dice la luz es que lo oscuro quedaba en la casa de cada una de sus familias, ¿sí? Que eran los demonios. Y exacto, y Fanny no los veía, simplemente decía que la culpa era de los desencarnados, pero en realidad no. Sí, porque aquellas Correcto. personas, lo que ella no investigaba era que aquellas personas morían, eran porque fueron manipuladas a que hicieran eso o cuando esas entidades entraban a cada uno de esos cuerpos y provocaban pues de que la persona se suicidara, ¿sí? Y Correcto. ella no lo investigaba, solamente decía, ah, no, murió por esto y ya, pues nos llevamos y ya la familia quedaba feliz porque ya su vida volvía a la normalidad, como si nada hubiese pasado, pero quedaban tranquilos de que su familiar, su hijo, su mamá quedaban en un lugar mejor. Correcto. Muy bien, Angie, ¿cómo muere Fanny en esa línea de tiempo?
Después, bueno, dice la luz que acá duró muchos años así, pues haciendo ese trabajo, pero llegó el momento de que hizo su vida, sí, formó su familia y, y no quería como perderse de nada, sí, o sea, no quería perderse de la crianza de su hija, sí, porque lo que ella hacía quitaba mucho tiempo, sí, mantenía más bien en otros lugares que en su casa. Así que ella por completo dejó de trabajar y empezaron a afectar a su hija, sí, no a ella, sino a su hija. Eh, Debido a esto, a la hija la asesinaron, sí, aquellas entidades, y ella entró en un estado, pues, se puede pues decir que muy negativo por lo que le había sucedido a su hija, ya que ella, cuando pues la hija murió, pensó de que era algo natural porque así le dijeron de que había sido algo natural, pero en la noche empezaron voces a decirle de que ellos asesinaron a su hija por ella no cumplir su deber. Y, y ya ahí empezó como ese trastorno en ella, hasta el punto de ya como, ya después de que ella escuchó esa voz, empezó a ver la entidad. Sí, ella empezó a ver la entidad. Lo veía de una manera como Confirma, negra, como confirma, negra. confirma, Angie, es la misma que dice la luz. Sí, O sea que esta sí, entidad siempre ha estado con ella correcto. Pero lo hace, o sea, ellos se ven negros por su o energía endoplasmática, sí, se cubren de esa energía. Claro, y es un proceso también de ellos protegerse de otras entidades. Y claro, Luz en esa línea de tiempo que era Fanny podía observar ese ser negro tan feo y tan temeroso que la atormentaba. ¿Cómo muere así Fanny? es. Ella logra, pues ella llega al punto de suicidarse porque por primera vez al ver eso, eh, pues ¿Cómo lo hace fue, Angie? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se se suicida? tira de la ventana del cuarto de su hija, o sea, pues a la calle. Y ahí muere Fanny. Así es, Y termina esa línea de tiempo con una cantidad de problemáticas que se están reflejando en la actualidad como luz. Por eso las entidades la lanzan y la obligan a que ella tiene que hacer procesos como estos, procesos delicados con los demonios, porque si se aleja, pues mire, la sentencian. Es así, así es, pero no lo hicieron con ella, porque ella lo hizo especialmente, Fanny lo hizo fue por su familia, pero pues no por su esposo, sino por su hija. claro. Y le mataron a su hija. ¿Dónde se encuentra la hija en la actualidad? ¿Qué dice la luz? Está de forma desencarnada. Al lado de ella. Sí. Y es que todo esto nos bloquea. Por ejemplo, ¿por qué Luz en esta línea de tiempo actual tiene tanto bloqueo en la parte del amor? Bueno, dice la luz que esto sí lo bloquean las entidades en ella, porque ella no estuvo hecha para una familia. Sí, ella no es, o sea, pues ese fue como el futuro que le colocaron las entidades a ella, por lo que Y, vimos en otras líneas de tiempo, que ella estaba destinada era para hacer algún trabajo, sí, algún trabajo y no desviarse. En el momento que ya decidió formar su familia, fue donde se desató todo. y el temor continúa en Luz. Ella no sabe, pues apenas se está dando cuenta de qué había pasado, pero ese temor es constante en ella. Por eso cuando trata de tener una pareja, pues el temor se apodera de ella, es porque sabe lo que le sucedió en esa línea de tiempo, que quiso hacer una familia y los demonios lo que hicieron fue destruirlo. Entonces, como ella sabe eso, siente ese temor. Por eso las relaciones se produce
este miedo interno intenso en ella. Claro, no lo comprendía, ahora ya sabe por qué se produce o por qué lo producían los demonios, con esa programación que le han colocado. Muy bien, allí, por favor, pregúntale a la luz cuál es el nombre de la jerarquía. Ilbon, 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 nombre del planeta. Serlet. Muy bien. Se abre una pantalla plasmática y va a ser a Ilbon, ¿qué es? Es un dragón. Es de color negro completo y tiene con él 30 planetas, 6 sistemas. 30 planetas, 6 sistemas. ¿Qué parte de la cuarta dimensión se encuentra? Parte alta. Parte alta. ¿Tiene algún tipo de defensa que dice la luz? Materia oscura dentro de él. Muy bien. Allí confirma con la luz, por favor. En el brazo, luz se ha tatuado un dragón. Confirma si ese dragón que se tatuó tiene algo que ver con este draconiano. ¿Qué dice la luz? Eh, puede ser dice la luz que es representación de lo que la está acompañando. Y es que yo les cuento Pero algo, yo les cuento s- algo. Las entidades marcan a las personas que les pertenece. Es como cuando alguien tiene una cantidad de reses, de animales, bueno, todo tipo, el que es ganadero, por ejemplo, pues marca a su animal con un instintivo, letras, les pone la marca. Igual sucede con los humanos. Por eso estas marcas que se producen con tatuajes son tan delicadas porque ahí se plasma precisamente la parasitación que acompaña a la persona. Muy bien, Angie, vamos a contactar y a hacer conexión con Humanos Luz para que nos ayuden en este proceso. Me dices cómo llegan, cómo son verificados. se abre un portal y descienden. Y todos son verificados por los humanos luz que ya nos acompañaban en ese proceso. Muy bien, verificamos ahí en la casa los tres portales que hay en la casa hacia dónde se dirigen. La luz los está verificando y van hacia planetas. Se crean los portales para ir a los 30 planetas, 6 sistemas, como lo hace la luz. Los humanos luz están inyectando toda luminiscencia y creando los diferentes portales para llegar a cada uno de los planetas y los sistemas. Listo. Muy bien, excelente. Angie, por favor, pregúntale a la luz, ¿por qué en la casa hay 30 desencarnados? Dice la luz que estos han llegado pues con el paso del tiempo a ella, especialmente a donde ella quiera que van la sigan. Es por todo su pasado, por quién era en el pasado. Entonces, cuando va a algún lugar, pasa por un lugar donde hay muchos desencarnados, estos se van con ella. Y esto es delicado porque mire, a veces no comprendemos mucho y tratamos de hacer cualquier tipo de procesos. Lo que ha hecho, por ejemplo, Luz, con el ánimo claro de mejorar, de estar, de investigar, de tener el control de su vida, de mejorar en salud. Pues al hacer tantos procesos, pues lo que hace es llamar con esa energía toda esta cantidad de desencarnados. Además, con la habilidad que tiene ella, que desarrolló en el año 1700 para hablar con los desencarnados, pues la utiliza en la actualidad, claro, sin conocer o sin saber que tiene esa habilidad, la está utilizando. Por eso hay tantos desencarnados en la casa. Ella misma lo llama, ella misma produce esa comunicación y ellos hasta la buscan a ella para que les ayude. Es así, Angie. Así es. Pregúntale a la luz que de estos desencarnados, esta jerarquía tiene alguna información. Bueno, de solamente de su hija. Solo de la hija de la Sí, desencarnada que está al lado de ella, esa es la única que esta jerarquía tiene su mano luz. Es así.
Sí, porque los otros desencarnados los adquirió fue pues, por diferentes tipos de procesos. ay, exacto. Muy bien, dile a la luz que nos ayude con todos los desencarnados que hay en la casa. No pueden continuar ahí, deben de buscar su evolución. ¿Cómo lo hacen? Lalo les está explicando a cada uno de ellos por qué no pueden continuar al lado de Luz y se los llevan. Perfecto, Listo. muy bien. Angie, nos llevamos por favor al desencarnado que es su hija, que era su hija en otra línea de tiempo. Nos llevamos por favor el híbrido que tanto ha atormentado a Luz durante cientos de vidas. Estamos hablando cientos de años. No sé si podríamos decir miles de años. No se podría ni siquiera contabilizar el tiempo. Esta entidad al lado de ella, absorbiendo su energía, alimentándose de ella. Las parálisis de sueño que ha tenido Luz durante toda su vida, desde los 14 años ha tenido esa problemática. Esas parálisis de sueño, Angie, ¿por qué las producen? ¿Por qué los demonios utilizan esa técnica? ¿Qué sacan de esa técnica? ¿Qué dice la luz? ¿Qué logran al realizar esa parálisis de sueño en ella? Bueno, dice que ellos hacen eso en las personas para adentrarlos en su misma, dice, es que dice la luz que como en esa misma parte negativa de cada una de las personas, ¿sí? Como de los engramas, como de esas vidas pasadas, pero de esas vidas pasadas muy negativas, esas son las parálisis como que los adentran allí, pero ellos no entienden el por qué, ¿sí? Ellos no quieren estar allí, o sea, las personas no quieren estar allí, pero las entidades los obligan a ir allí, ¿sí? Por Entonces, ¿qué eso no se hace? pueden despertar. Y correcto, ¿y qué sucede en ese proceso de parálisis de sueño? Muy importante entenderlo. Cuando están en ese proceso, el miedo se aumenta. La implantación logra su objetivo y todo tipo de procesos que le puedan hacer lo logran a través de la parálisis de sueño. Por eso es tan importante eliminar esto, porque si no se elimina precisamente ese miedo y esa técnica que utilizan los demonios, pues no podrá haber alivio de ningún tipo. Y esto es lo que ha sufrido Luz durante muchos años. Cada que la paralizan, siente miedo, trastornos, todo tipo de enfermedad aparece en su cuerpo, además de que le extraen esa energía que ella necesita para vivir. Es que si nos extraen la energía a nosotros, positiva o negativa, esa energía, si la extraen, pues nos van a debilitar. Nos envejecen, nos enferman. Cada día sentimos que es un día peor. Eso es delicadísimo, por eso estos procesos son tan bonitos para descubrir por qué lo hacen, pero además de descubrirlo, eliminarlo. Angie, por favor, vamos a comenzar el proceso. Nos llevamos a la desencarnada, nos llevamos el híbrido y comienza el proceso. ¿Me lo describes, por favor? Ponen la niña desencarnada frente a mí, la entidad, y entramos. Apenas entramos, la luz coloca al Draco en una burbuja, le están emanando mucha luminiscencia hacia él, extraen toda su materia oscura, la van eliminando por completo, colocan aros electromagnéticos en todo su cuerpo, neutralizan naves y entidades que se encuentran en ese planeta y en los demás planetas y sistemas. Listo, todo se encuentra completamente neutralizado. Excelente, se extrae la información del draconiano de sus cabezas. ¿Cómo lo hace la luz? La luz extrae toda la información que se encuentra dentro de cada una de ellas. Perfecto. Con esa información, por favor, vamos, rescatamos su humano, luz, aspectos físicos y en qué parte se encuentran Angie de ese planeta.
Los humanos los que nos acompañan abren las compuertas y los liberan. A medida que los están liberando, les hacen limpieza de los aspectos físicos para hacer fusión con sus humanos luz. ¿Listo? Todos han quedado liberados e hizo fusión con su humano luz, especialmente la niña. Todos estos desencarnados se encontraban como en cárceles, cárceles subterráneas, y la niña, específicamente la niña, estaba al lado como de una cesta, se puede decir, eh, como sí, una cesta al lado de la jerarquía. La tenía muy cerca de la jerarquía. Así No es, ahí. quiere decir de que utilizaba a la niña para manejar a Luz. Y es que ese sentimiento, y ahí es donde, ahí es donde comenzamos a hacer una inspección interna, que lo debe hacer Luz. Y debe empezar a hacer una inspección interna, a mirar y a observar si ese sentimiento de mamá y ese sentimiento de haber perdido su hija existía dentro de ella. Porque es un sentimiento que no se puede ocultar. Es un vacío que había ahí, es como algo que necesitaba ella solucionar, que era algo interno que le molestaba. Pues eso que le molestaba lo utilizaban los demonios para poderla manejar. Gracias a la luz pudimos pues ayudar en este proceso para solucionarlo. De las cabezas del draconiano se activa el llamado de su ejército, llega y las entidades se eliminan. ¿Cómo lo hace la luz? Él empieza a activar el llamado y comienzan a llegar. A medida que van llegando, van siendo eliminados junto con las naves, continúan llegando. Todas las entidades junto con las naves quedaron eliminadas, también lo de los demás planetas y los sistemas listo. Muy bien, sacamos el draconiano de ese planeta. ¿Cómo lo hace la luz? En la burbuja que se encuentra, la luz lo está sacando. Excelente. Los 30 planetas, 6 sistemas se eliminan con toda su tecnología. ¿Cómo hace el proceso la luz? Todos los humanos luz que nos están asistiendo están emanando luminiscencia, los liberados están emanando luminiscencia hacia cada uno de los planetas y los sistemas a medida que inyectan esta luminiscencia. Estos van disminuyendo su tamaño y son eliminados por completo. Todos los sistemas y los planetas junto con la tecnología fueron eliminados. Los humanos luz regresan acá. Muy bien. Angie, tenemos ahí a Ilbón draconiano. Se elimina de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. ¿Cómo hace el proceso la luz, por favor? Todos los humanos luz que nos acompañan abren sus palmas y sacan las diferentes copias de líneas del tiempo. A medida que las van sacando, estas van siendo eliminadas. Lo hacen de forma vertical y horizontalmente hasta llegar a él y ser eliminado por completo. Sale una ráfaga lumínica que se escanea todo el lugar y vuelve a ello. Listo, quedó completamente todo eliminado. Confirma con la luz. No hay rastro de esta raza, de esta jerarquía. Todo fue eliminado por completo. Excelente. Llega ahí, por favor, luz. Acá está. Se hace el llamado de su humano luz. Acá ha llegado y fue verificado. Confirma y pregúntale cuál es su nombre. Senlu, Senluz, Me lo deletreas. Xenllus. Zen luz. Muy bien. Dimensión. 17. Dimensión 17. Muy bien. Muy bien. Por favor, Angie, pregúntale a la luz si en este rescate pudimos encontrar al papá de la señora Luz que murió el año pasado, en agosto. Dice la luz que no hay información sobre él, sobre su papá. Y no hay informaciones porque en el momento de la muerte tal vez lo tenían entidades muy diferentes a las que tenía Luz. ¿Es así? Así es. La mamá murió en el 2007. ¿Qué dicen la Luz, por favor? Dicen los humanos luz de que nuevamente se encuentra en este sistema holográfico. Hasta acá nuevamente. Sí. Y puede estar cerca de ella. ¿Qué nos dicen? No, no está cerca de ella. No Se está encuentra cerca. pues muy En otro. retirada. Muy bien, se queda con nosotros los humanos luz necesarios para ayudarla. El resto asciende. Les agradeces por estar con nosotros. Se retira. Vamos a hacer conexión con el médico. Me dices cómo llega, cómo es verificado.
Se abre un portal y desciende y es verificado por Amiñola en Gandaler. Gracias por estar con nosotros. El médico se le transfiere la información de la señora Luz. Le dices que ella sufre de sobrepeso, dolor, pierna izquierda, que es un dolor crónico, que nos ayude con ese dolor para retirarlo, por favor. Columna, siente molestias en la rodilla, también punzadas, cansancio, pesadez, parálisis de sueño, vientre inflamado. Los demonios tomaban la energía de ella sexual, dolor de cabeza, estreñimiento, visión corta, en los riñones también mucha problemática, varices, caída del cabello y también acostumbraba a despertarse muy temprano en la mañana, no podía dormir, insomnio y muchas parálisis. Retirar de ella, por favor, todos los implantes que le han colocado, 743, y recuperar 26 copias. ¿Qué nos dice el médico, por favor? Se abre la puerta dimensional y entramos. Entran los humanos luz y se cierra. El médico la está colocando en una burbuja, le retira todos los implantes que tiene en su cabeza, luego se dirige hacia toda la parte de su espalda, continúa hacia la parte de su abdomen y zona sexual y en sus piernas retirando los implantes. Nuevamente el médico está emanando mucha luminiscencia, específicamente hacia el área superficial donde retiró los implantes. Acá la luz comienza a trabajar específicamente hacia la parte superficial de su cabeza. El médico emana luminiscencia hacia la parte de su cabeza. Primero comienza actuando en la parte de sus ojos. Empiezan a actuar de forma circular haciendo una reparación, una limpieza. Poco a poco la luz se va entrando. Toda la parte interna del ojo queda completamente iluminada. Nuevamente la luz sale por la parte de sus ojos. Luego se adentra por toda la corteza cerebral. La luz comienza a trabajar hacia toda la parte interna, haciéndole una reparación, una limpieza hacia toda esta área. Nuevamente el médico está emanando luminiscencia, adentrándose por ambos canales auditivos. Finaliza el médico creando una burbuja que lo contenga, la parte de todo su cerebro. Acá la luz queda actuando de forma circular, terminando el proceso. El médico está emanando mucha luminiscencia hacia la parte de su zona cervical, hacia la zona lumbar. Toda la parte de su columna queda completamente iluminada. La luz actúa de forma circular alrededor de toda su columna. Continúa y se desplaza hacia la parte de su cadera, desplazándose por ambas piernas. La luz se concentra hacia la parte de sus rodillas, actuando de forma circular alrededor de sus rodillas. Toda esta zona quedó completamente iluminada. Nuevamente el médico hace una repotencialización en las áreas donde ya la luz se desplazó, que es toda la parte de su columna, cadera y piernas y las rodillas. Ahí finaliza. El médico está emanando mucha luminiscencia entre la parte de su abdomen y pecho. Específicamente la luz está entrando por todo el área de su abdomen, toda la parte de su ombligo, adentrándose por toda la parte del sistema digestivo, haciéndole una reparación, una limpieza. Toda la parte digestiva quedó completamente iluminada, especialmente hacia la parte de su estómago, creando una burbuja que lo contenga. El médico está mandando nuevamente luminiscencia directamente hacia el área de sus riñones. Acá la luz comienza a actuar en cada uno de ellos, haciéndoles una reparación, tanto superficialmente como internamente. En ambos riñones les crea una burbuja que los contenga. Hace una limpieza hacia toda la parte de su sistema respiratorio y repotencialización hacia toda la parte del sistema digestivo. Hacia la parte de su zona sexual, hacia la parte de su vientre también queda completamente iluminada. Toda la parte interna y superficial de su zona sexual quedó completamente iluminada. El médico está mandando mucha luminiscencia, comienza a hacer una limpieza en general hacia todo su cuerpo, hacia toda la parte del sistema óseo y muscular, hace limpieza hacia toda la parte del sistema circulatorio, finaliza haciéndole limpieza hacia toda la parte de su sistema nervioso. Médico nuevamente está mandando luminiscencia hacia la parte de su cabeza, le comienza a hacer una limpieza de psiquis y una limpieza de reparación a cada una de sus neuronas.
En la burbuja que se encuentra esta se está acoplando a su cuerpo. Con la limpieza quedaron encendidas todas las glándulas interdimensionales y fueron recuperadas todas las copias que tenía. Nuevamente el médico está mandando mucha luminiscencia en general desde el área de su cabeza hacia todo el resto de su cuerpo, aumentando la vibración en ella. Se abre la puerta dimensional y salimos. Gracias al médico por estar con nosotros y ayudarnos en este proceso. Se retira. Vamos a la casa de la señora Luz uno, 2 y 3. Aquí estoy. Los humanos luz que nos asisten eliminan toda la tecnología que hayan colocado las entidades en la casa. ¿Cómo lo hacen? Los humanos los están inyectando luminiscencia, eliminan toda la tecnología que se encuentra. La energía endoplasmática aumenta poco a poco la vibración hacia toda la casa, repotencializan burbuja, crean segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. Angie, ahí en la parte etérica, pregúntale cómo se siente. ¿Qué responde ella? Dice que bien, sí, Pregun- diferente, un poco diferente, poco pero diferente. Pregúntale del dolor de su pierna izquierda. ¿Qué siente? ¿Qué responde dice, ella? dice que ya se ha quitado. Ah, se le quitó el dolor. Excelente. Así es, Muy bien. eh, sí. El humano luz que está ahí, Zen Luz, dimensión 17. Pregúntale si tiene alguna recomendación para ella. ¿Qué nos dice? Dice su mano luz de que ya hoy todo quedó solucionado. Dice que hay que tener la certeza absoluta sobre este proceso, confiar y creer de que a partir de hoy todo va a cambiar. Dice que la luz la va a estar guiando en este proceso. Dice el humano luz que hay que estar en presencia absoluta. Ya todo ha quedado en el pasado y no hay que estar allí. Controlar mucho los pensamientos. Listo. Excelente, gracias al humano luz por su instrucción. Los humanos los que nos asisten, por favor, nos ayudan con la perrita a retirar todos sus implantes. ¿Cómo lo hacen? Están emanando mucha luminiscencia hacia su cuerpo y aumentan vibración. Por último, listo. Angie, en este momento, ¿cómo sientes la casa de luz? Acá todo quedó muy bien, la luz todo lo ha dejado en altas vibraciones. La perrita, ¿cómo la ves? Bien, Los ya no tiene su implante, ya hay luz alrededor de ella. alrededor de ella está mejor. Así es. Los humanos luz que nos asisten crean una burbuja donde contengan a la señora luz y su humano luz. ¿Cómo lo hacen? Le están colocando la primera, segunda, tercera capa y aumentan la vibración. Listo. Porque parte del cuerpo entró el humano luz a ella. Hacia la parte de su cabeza. Excelente, ahí donde más ayuda necesita ella. ¿Por qué? Porque si no controlamos la mente, no nos va a dejar avanzar, evolucionar, mejorarnos. Muy bien, la luz hace un recorrido, Angie. Los humanos luz te acompañan a ese recorrido. Vamos a verificar que todo haya quedado correctamente. Te esperamos. Listo. Gracias a los humanos luz por estar con nosotros y acompañarnos en este proceso. Se retiran. ¿Listos para volver? Sí. Volvemos. Angie, bienvenida, excelente trabajo, muy bien. Señora Luz, ¿puedes abrir tu micrófono? Ya está. Cuéntame, Luz, ¿qué sentiste mediante este proceso de hipnosis? Al inicio sentía un poco de pesadez y dolor acá en el hombro izquierdo. De ahí en todo el cuerpo no tanto. Sí he sentido la pierna izquierda que la siento diferente, distinta. Y hay bastante sed. En tiempo real, o sea, en vivo y en directo. Sí, ahorita Estás, sí, la siento distinta la pierna. estás confirmando de que hubo un cambio positivo. Ujú. Sí, Bastante interesante. ¿Cómo te pareció tu historia de lo que eras antes, Luz? bien interesante. Bueno, tenía ese presentimiento de que
algo venía de otras vidas. Incluso tuve un sueño donde me perseguían personas eh, porque querían algo de mí, ¿no? Es algo, pues, esotérico, como dice. Yo no sabía qué era, yo me escapaba y en ese momento incluso de mi mano salía como fuego en un lugar, en esa ciudad media rústica, y yo me escondía. Incluso había unos periodistas que querían entrevistarme y yo decía, ¿qué quieren de mí? Yo no quiero saber nada de ellos. Y hay una mujer que me dijo, escóndete aquí, escóndete aquí. Mire lo Me, me, interesante, me, me vino el recuerdo de ese sueño cuando me comentó en la vida pasada. mire lo interesante, Luz. Nosotros no sabíamos eso porque no lo contaste. Pero Se me vino recién. gracias a esta información, pues pudimos encontrar la raíz de tus problemas e ir al pasado y usted misma está confirmando de que es así, real, eso era lo que te sucedía y por eso traía tantas dificultades en la actualidad. De tu hija, Con los, ¿sentiste en sí, algún momento con Laska, de repente, porque sí, pues es el amor que tengo hacia Laska es como a una hija, ¿no? Le doy esa atención, ese cuidado. Incluso hay personas que me dicen, mucho la engríes, mucho la consientes. Entonces, sí, o sea, la veo como una hija, ¿no? Le digo, hijita, salimos, me acompaña a todo lado, ¿no? Y siempre, y cuando salgo de viaje, siempre procuro dejarla con alguien para que la cuide de que acá en la casa. ese sentimiento de tu hija permanecía ahí presente? Muy interesante, Luz, todo lo que se ha dado en esta terapia. Sí, sí, bueno, no me olvidé de comentar, pero también tuve una hermana melliza que murió a los 7 meses. Me olvidé de comentarlo, no se me Y, vino en ese rato. y tranquila, que así hay cosas que no se comentan de primera vez, pero ¿No? la luz lo soluciona todo sin necesidad de comentarlo. Te voy a enviar una información muy importante al interno para que comiences a leer, comiences a Sí, entender qué hacer después de una terapia de hipnosis. Y ujú, esta información es muy importante para que las personas entiendan de que si tienen una problemática parecida a ti, como esa extracción de energía en las noches, esa extracción sexual y las parálisis de sueño, que por favor no lo dejen que se vuelva tan crónico como lo que te estaba pasando a ti y acudan a un proceso tan bonito como este que ayuda en tiempo real, en vivo y en directo a las personas y ayudan a esa desparasitación. Eh, ¿Podrías permitir que esta información salga al público, Luz? sí, sí me gustaría para que otras personas conozcan y puedan acudir también a esta terapia. ¿Recomendarías este proceso? Sí, lo recomiendo. Muchas gracias por tu ayuda, Luz.